Emily tenía 17 años cuando decidió dejar atrás el trauma del pasado y comenzar de nuevo en Edgewood, un pueblo rodeado de bosques oscuros y niebla perpetua. El internado de Steck. Michaels había sido abandonado desde la década de 1960, pero las autoridades decidieron reabrirlo como una oportunidad para que los jóvenes desfavorecidos pudiesen encontrar refugio y educación. La primera noche, en su nueva habitación, Emily se sintió sola y asustada. La cama era demasiado grande, el cuarto estaba oscuro y frío y la silla de madera crujía bajo peso. De repente, escuchó un susurro débil, como si alguien estuviera hablando en susurros a través del tabique. No podía creer que fuera tan fuerte. La noche siguiente, el susurro había aumentado de volumen y claridad. Emily empezó a sentir que la habitación se estaba convirtiendo en una trampa. Intentó hablar con los demás internos, pero nadie parecía escuchar o creerle. El profesor principal Frepa Jenkins le recomendó que buscara ayuda médica, pero Emily sabía que no había nada malo en su mente. Las siguientes noches, el susurro se convirtió en una voz amortiguada que repetía frases como «estoy aquí» y «te amo». La habitación de Emily se estaba volviendo cada vez más opresiva. De repente, empezó a verse cosas, sombras que se movían en la pared, ojos que brillaban en el techo y figuras sombrías que flotaban cerca. Un día, Emily decidió investigar el pasado del internado. Encontró un diario oculto en los archivos de la biblioteca, escrito por una estudiante llamada Clara en Nantifefa. Las páginas estaban llenas de poemas y dibujos extraños, pero también había pasajes que hablaban sobre una presencia maligna que habitaba las paredes del internado. Emily comenzó a sentir que la entidad estaba conectándose con ella de manera más fuerte. La voz en su habitación se convirtió en un susurro constante y apremiante, como si estuviera tratando de decirle algo importante. Emily se sintió atrapada entre el miedo y la curiosidad. Una noche, Emily se despertó con una sensación de estar siendo arrastrada hacia arriba. La habitación se había transformado en una caverna oscura y fría. Vio a Clara sentada en su cama, con los ojos abiertos y sin pupilas. La voz susurraba en el oído de Emily: «Soy yo, soy tu hermana». La luna llena iluminaba el jardín delantero del set. Michaels internado, proyectando sombras escurridizas que se movían como si tuvieran vida propia. Emily, recién llegada al lugar, se sentía fascinada por la arquitectura victoriana, del edificio y el ambiente misterioso que lo rodeaba. Había oído rumores sobre el internado abandonado y sus habitaciones llenas de secretos y miedos, pero no podía imaginar qué tipo de experiencia estaba a punto de vivir. La habitación Treforty era su nueva casa temporal, y Emily la consideraba un refugio cómodo después de las duras semanas que había pasado en el mundo exterior. La cama era blanda y fresca, el armario era amplio y los libros sobre la mesita de noche eran interesantes. Pero aquella noche, mientras se acostaba para dormir, empezó a sentir una sensación extraña. Era como si algo estuviera observándola, esperando el momento adecuado para actuar. Emily pensó que era simplemente su imaginación jugando trucos con ella, pero pronto se dio cuenta de que la habitación estaba cambiando. Los objetos comenzaron a moverse solos, como si estuvieran siendo empujados por una invisible fuerza. La lámpara sobre la mesita de noche empezó a temblar y a oscilar, y Emily sintió un miedo creciente. De repente la habitación se oscureció y la llama de la lámpara se apagó. Emily se sentía rodeada por una oscuridad tan profunda que parecía tener textura. Escuchó el sonido de un susurro, como si alguien estuviera hablando en su oído. El miedo la paralizaba. Y entonces la habitación comenzó a cambiar de manera más dramática. La cama se convirtió en una gran caverna oscura y fría, con una luz difusa que parecía proceder de lo alto. Emily vio una figura sentada en su cama, una figura que parecía Clara, la estudiante fallecida del internado. Clara tenía los ojos clavados en Emily y su mirada era tan intensa que podía sentirla como un toque físico. Emily intentó hablar, pero no salió ningún sonido de sus labios. Se sentía atrapada en una pesadilla y no sabía cómo escapar. Clara comenzó a moverse como si estuviera tratando de comunicarse con Emily. La joven se sintió atraída hacia ella como si fuera irresistible. Y entonces Clara habló en un susurro que apenas era audible. La verdad está aquí. La caverna oscura y fría parecía empeñarse en mantener su secreto, pero justo cuando Emily pensaba que iba a desvanecerse la ilusión, una lágrima cayó sobre su mejilla. La habitación Treforty se desvaneció y Emily se encontró de nuevo en su cama, sola y temblando. La mañana siguiente, Emily se despertó con
la sensación de que algo había pasado, pero no sabía qué era, exactamente. Solo sabía que Clara estaba allí y que su mirada le estaba, diciendo algo importante. Mientras salía de la habitación, se dio cuenta de que el secreto de esto. Mi Charles internado estaba listo para revelarse. La luna había alcanzado el punto más en el cielo nocturno, iluminando el interior de mi habitación con una luz tenue y pálida. La sombra de la silla que se encontraba al lado de mí, cama parecía moverse solo, como si alguien estuviera sentado allí esperándome. Me senté en la cama rodeada por el muro de libros y la oscuridad que se extendía hasta donde alcanzaba mi vista. De repente, escuché un ruido suave y sibilante que provenía del cuarto vecino. Era como si alguien estuviera hablando con voz baja y urgente, aunque no podía distinguir las palabras. Mi corazonzón con latir más rápido al sentir la presencia extraña, invadiendo mi espacio. Me esforcé por escuchar mejor, pero el sonido desapareció tan pronto como había surgido. Pero no era solo eso. La habitación parecía estar cambiando de manera inexplicable. Los libros en las estanterías comenzaron a resbalar hacia abajo como si alguien los hubiera sacudido con suavidad. La sombra de la silla se movió de nuevo, esta vez más rápido que antes. Me sentí rodeada por una sensación de inquietud, como si algo estuviera esperando en el umbral de mi habitación. De repente, mi habitación comenzó a hacer extraños y confusos patrones sobre las paredes. Era como si alguien estuviera dibujando con luces y sombras en la oscuridad. Me sentí helada por dentro sin saber qué estaba pasando ni quién, o qué podría ser el responsable. La habitación se oscureció aún más hasta que solo quedó una leve luminosidad que iluminaba mi rostro. O justo cuando pensaba que todo había cesado, la puerta de mi habitación se abrió con un chirrido oxidado y la figura de Clara apareció en el umbral. Era exactamente como la había visto antes, sentada en su cama, mirándome fijamente con ojos vacíos y sin vida. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, una forma oscura y sin definir se movía como si fuera a atacarla. Clara no se movió, pero su mirada seguía fija en mí, transmitiendo un mensaje que yo no podía comprender. La figura oscura se acercó, más hasta que pude ver la forma de un rostro humano deformado. Era como si alguien estuviera tratando de comunicarme un mensaje peligroso, pero no podía entender qué querían decirme. O justo cuando pensaba que iba a perder el sentido, la figura oscura se detuvo en la puerta de mi habitación y gritó con una voz que me Lola, sangre, no te muevas. La palabra resonó en mi mente como un latido ominoso. La habitación se oscureció completamente y cuando la luz volvió a aparecer, Clara ya no estaba allí. La figura oscura había desaparecido también, pero yo sabía que no me habían dejado con vida sin un mensaje peligroso. La entera casa de Ashwood estaba siendo consumida por una presencia ominosa y extraña, y yo era el objetivo principal. La pregunta que me hacía era, ¿qué necesidad tenían de mí? El aire del sótano era pesado y húmedo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí abajo. Y Milly se movió con cuidado a través de la oscuridad, sus ojos, adaptándose lentamente a la penumbra. La única luz procedía de una serie de luces fluorescentes que cuelgan del techo y su débil brillo hacía que la sombra de cada objeto pareciera tener vida propia. Milly había decidido investigar el sótano, en busca de respuestas sobre lo que estaba pasando. Clara había estado con ella en la caverna oscura, pero ahora Emily se encontraba sola en este lugar abandonado y lleno de misterio. Se acercó a una de las columnas de piedra que rodeaban la habitación, tocándola con su mano. La piedra estaba fría y húmeda, como si hubiera sido bañada por el río que corría debajo del internado. De repente, Emily se detuvo. En seco, al principio pensó era solo un sonido de ratas o el rugido de un motor lejano, pero entonces comprendió que lo que escuchaba era más cerca. Era una voz baja y suave, que parecía provenir de todas partes. Emily se volvió hacia atrás, tratando de ver quién o qué estaba hablando. Pero no había nadie allí. La voz creciente en intensidad comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una claridad sorprendente. «Milly, ¿estás aquí? No puedes escapar. Estoy contigo». Emily se sintió como si le hubieran atravesado el pecho con un cuchillo. La voz era clara, pero no podía ser cierto. Clara estaba muerta. Una sensación de terror creciente la envolvió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Clara aparecía en su habitación y ahora en este lugar abandonado? Emily intentó hablar, pero su voz se quebró al tratar de emitir un sonido. La voz siguió hablando, cada palabra más clara y más amenazadora.
De repente, la luz del sótano comenzó a temblar y brillar con una intensidad creciente. Emily se cubrió los ojos con la mano, protegiéndose de la luz que parecía alcanzar un punto crítico. O justo cuando pensaba que iba a explotar, la luz desapareció, dejando al lugar en completo silencio. Emily se movió lentamente hacia atrás, tratando de escapar del lugar. Pero no había salida. La pared detrás de ella era sólida y sin puertas. Estaba atrapada. La voz de Clara volvió a hablar, esta vez con una ironía cruel. Te dije que no podías escapar, Emily, y ahora ya no puedes. Justo cuando Emily iba a gritar por el estupo. Un objeto cayó desde lo alto del techo, golpeándola en la cabeza y haciéndole perder el equilibrio. Cayó al suelo con un grito ahogado, mientras que la oscuridad parecía atraerla hacia abajo. La última cosa que vio fue la cara de Clara, sonriendo con una ironía mortal antes de desaparecer en la penumbra. Luego, nada más que la oscuridad y el silencio. La luz de mi habitación era tan tenue como siempre, pero esta noche parecía más débil que nunca. La sombra de la puerta temblaba como si algo estuviera intentando entrar. Me senté en la cama, rodeada por las oscuras paredes y el frío que se colaba a través del ventanal. No podía evitar sentir que estaba siendo vigilada. De repente, la puerta se abrió con un chirriar y un crujido. Me quedé helada, paralizada de miedo. La sombra que había en la puerta se movía hacia mí, adoptando una forma definida. Era Clara, la estudiante fallecida del internado. Estaba sentada en mi cama, con los ojos abiertos y sin vida. Me pareció ver un resplandor lejano en sus pupilas, como si estuviera intentando conectarse conmigo. Me acerqué a ella, temblando. Clara no se movió, no habló, simplemente me miraba. La habitación parecía estar cargada de electricidad y mi piel estaba cubierta de sudor frío. Me sentí como si estuviera atrapada en un sueño terrible. Clara se volvió hacia la puerta y comenzó a hablar en un susurro que apenas era audible. La puerta del ojo abierto repetía: no dejes que te cierre. La habitación parecía estar vibrando con su voz, como si fuera una partícula que estuviera liberando energía. Me acerqué más cerca, intentando comprender qué estaba pasando. Clara se volvió hacia mí, sus ojos se fijaron en los míos. Fue como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Su mirada era intensa, como si estuviera tratando de transmitir un mensaje importante. De repente, la habitación se oscureció aún más y la puerta comenzó a moverse lentamente. La sombra de Clara se alargó hacia la puerta como si estuviera intentando atravesarla. Me sentí como si estuviera en el centro de una tormenta, rodeada por un miedo que no podía controlar. La puerta se abrió más ampliamente y una luz fría comenzó a filtrarse en la habitación. La sombra de Clara desapareció y la habitación estaba vacía otra vez. Me quedé sentada en la cama, intentando comprender lo que había sucedido. La puerta se cerró con un chirriar y el ventanal comenzó a nevar. La nieve caía lentamente, como si estuviera cubriendo algo que estaba esperando. Fuera de la habitación, me sentí como si estuviera atrapada a trampa, rodeada por un miedo que no podía escapar. O justo cuando pensaba que todo había terminado, oí una voz en mi cabeza. Emily decía: la puerta del ojo abierto está abierta. No dejes que te cierre. La habitación estaba vacía otra vez, pero yo sabía que Clara no se había ido. Sabía que estaba esperando afuera, listo para traerme hacia él. El aire estaba cargado con una sensación de tensión cuando Emily se despertó en la caverna oscura y fría. La luz de sus lámparas portátiles había sido apagada, lo que la obligaba a confiar en la débil iluminación procedente de su dispositivo móvil. El sonido del agua de un río cercano era constante, pero Emily no podía dejar de sentir que algo la observaba desde las sombras. Mientras se sentaba en la cama, Clara estaba allí, sentada tranquilamente, con los ojos fijos en ella. Su rostro parecía sereno, pero había algo en su mirada que hacía que Emily se sintiera incómoda y ansiosa. La imagen de Clara comenzó a hablarle en un susurro. Su voz fue creciendo en intensidad hasta que Emily pudo escuchar claramente las palabras. «Emily, tienes que entender», empezó Clara. «La presencia está aquí por una razón. No es solo para distraerte o hacer que te sientas mal. Es algo más grande, algo que puede cambiar el curso de la historia». Mientras Clara hablaba, la caverna comenzó a oscurecerse aún más. Las paredes empezaron a estremecerse y los sonidos del río cambiaron, como si el agua estuviera siendo perturbada por algo subterráneo. Emily se sentía cada vez más inquieta, sintiendo que la presencia se acercaba
De repente, la caverna se llenó de un estruendo ensordecedor. La tierra empezó a temblar bajo sus pies. La imagen de Clara desapareció tan rápido como había aparecido y Emily se encontró sola en la oscuridad. El sonido del río cesó y el silencio fue absoluto. Emily se acercó al borde de la cama, conmovida por lo que había pasado. La caverna estaba vacía ahora, pero ella sabía que la presencia seguía. Allí, la joven intentó moverse, pero sus piernas parecían estar pegadas al suelo. De repente, el suelo comenzó a temblar de nuevo y Emily se dio cuenta de que algo estaba subiendo desde abajo. La tierra empezó a abrirse y una figura oscura emergió de la oscuridad. Era una figura alta y delgada con ojos brillantes que parecían quemarse, con una intensa energía negra. La figura se acercó a Emily y la joven sintió que su corazón se detenía en su pecho. «¿Quién eres?», preguntó Emily tratando de mantener la voz firme. La figura no respondió. En lugar de eso, extendió una mano y tocó el cabello de... La joven sintió un shock eléctrico que le hizo sentir como si fuera a perder el control. La figura comenzó a hablar en un susurro, su voz fue creciendo en intensidad hasta que Emily pudo escuchar claramente las palabras. «Tú eres la elegida», dijo la figura. «La presencia te ha seleccionado para que juegues un papel importante en... No tienes elección, Emily. Tienes que jugar el papel que se te asigna». Emily sintió como si le hubieran golpeado con una palma abierta. La figura la rodeó con sus brazos y comenzó a sacudirla violentamente. «¿Qué quieres decir?», gritó Emily, tratando de liberarse. La figura no respondió. En lugar de eso, continuó sacudiendo a Emily con violencia mientras la caverna seguía temblando y el río volvía a susurro en el fondo. Cuando finalmente la figura se detuvo, Emily se encontraba conmovida y sin aliento. La figura la miró con una expresión inhumana y luego desapareció, tan rápido como había aparecido. La caverna se quedó en silencio, excepto por el sonido del río, que regresó a su ritmo normal. Emily se sentía confundida y asustada, sabiendo que la presencia seguía allí, esperando para jugar su papel. Mientras se despertaba de shock, Emily vio una luz débil en la distancia. Era el dispositivo móvil que había sido apagado durante la batalla con la figura oscura. La joven se acercó a él y lo encendió esperando encontrar algún tipo de respuesta o explicación para lo que había pasado. Pero cuando abrió los ojos, vio algo que no podía creer. La caverna estaba vacía, excepto por un mensaje escrito en la pared. La palabra mañana fue escrita en letras rojas, con una advertencia ominosa que decía: «No te muevas». La habitación estaba oscuramente iluminada por las velas que había colocado en el alféizar de la ventana, creando sombras que bailaban sobre las paredes y el suelo. Emily se sentó en la cama rodeada por la penumbra, ojos fijos en la estufa apagada. La llama, que había estado candente durante horas, había menguado a un resplandor tenue, como si estuviera luchando por mantenerse viva. Del aire se caló y Emily sintió un sudor frío recorrer su espalda. Se incorporó en la cama con el corazón acelerado y miró a su alrededor. La habitación parecía estar esperando algo, como si estuviera conteniendo su respiración. El sonido de una piedra que rodaba por el piso hizo que Emily se incorporara aún más lejos de la cama. Se dirigió hacia la ventana y abrió los batientes, permitiendo que la luna llena inundara la habitación con su luz plateada. La visión exterior era oscura y sombría, como si el mundo exterior estuviera envuelto en una niebla espesa. Emily se sintió atraída hacia la ventana, como si estuviera tentada por algo que se encontraba fuera. Justo cuando pensó que estaba lista para enfrentar lo que estaba pasando, una sombra oscura emergió de la noche y se acercó a la ventana. La forma era indistinta, pero parecía tener brazos y piernas, como si estuviera caminando hacia ella. Emily retrocedió horrorizada mientras el objeto se acercaba más y más. De repente, se detuvo justo debajo de la ventana y Emily vio con claridad que era Clara. La mirada de Clara era sombría y triste, como si estuviera viendo algo terrible en el futuro. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían contener todo el miedo y la desesperación del mundo. Emily sintió que su corazón se detenía y su mente estaba lista para hundirse en un mar de pesadillas. La forma de Clara a moverse hacia abajo, como si estuviera intentando hacer algo. Emily no podía apartar la vista de ella, hipnotizada por la mirada sombría de la otra chica. De repente, Clara desapareció de la vista y Emily se encontró sola, en la habitación oscura. La habitación parecía estar esperando algo más, como si estuviera preparada para recibir un golpe mortal.
y el aire se caló nuevamente y Emily sintió que el suelo se movía debajo de ella. La habitación empezó a temblar y las paredes comenzaron a moverse hacia dentro, como si estuvieran intentando absorber algo. La habitación era un vaso, vacío, y la sombra de Clara estaba ahora en el centro. Emily sintió que se estaba deslizando hacia abajo, hacia una oscuridad más profunda. La habitación se estaba cerrando sobre ella, como si estuviera intentando atraparla. O justo cuando todo parecía perder sentido, la habitación explotó en un estruendo de luz y sonido, y Emily se encontró flotando en el aire, rodeada por una niebla espesa. La última cosa que vio el rostro sombrío de Clara, con sus ojos vacíos mirándola fijamente. Luego todo se volvió negro. La habitación estaba sumida en completo silencio, salvo por el débil susurro de las sillas que se movían solas en la oscuridad. Emily sentía como si estuviera siendo rodeada por una neblina de miedo y paranoia difícil de escapar. La Madre Superiora había desaparecido durante días y Emily empezaba a sentir que estaba sola en el internado. Pero justo cuando pensaba que no podría soportar más la tensión, la puerta de la habitación se abrió con un crujido y la Madre Superiora entró como una bala. Su rostro era grave y serio y sus ojos parecían decir: sé algo. La luz de la lámpara en la mesa iluminó su figura, pero no fue suficiente para calmar el miedo que sentía Emily. Madre Superiora, ¿qué pasa? ¿Dónde has estado? Emily se acercó a ella tratando de encontrar apoyo en aquel rostro anciano y sabio. La Madre Superiora se detuvo ante la cama y miró a Emily con una expresión tan sombría que parecía haber estado en el otro lado del mundo. Emily, tengo cosas importantes que decirte, comenzó a decir su voz lenta y meditada. Tienes razón al creer que algo malo está ocurriendo aquí dentro. Pero antes de, la Madre Superiora se detuvo y escuchó con atención. Emily también lo hizo y pronto captó el sonido débil pero claro de una voz procedente del pasillo. Era Clara, la estudiante fallecida que había visto en su habitación. ¿Qué está pasando? Emily sintió un aumento repentino de miedo y ansiedad. La Madre Superiora se volvió hacia el pasillo, sus ojos inyectados en sangre. Vamos, dijo su voz apremiante. No podemos perder tiempo. Emily la siguió sin saber qué esperaba encontrar, pero sintió que estaba a punto de descubrir algo terrible y peligroso. Cuando entraron al pasillo, vieron a Clara sentada en una silla, mirando directamente a Emily con un rostro sereno y sombrío. ¿Qué tienes que decirme? Emily se acercó, sintiendo como si estuviera sumida en un sueño. La habitación era oscura y fría, pero la sensación de miedo y malestar era aún más intensa. Clara abrió la boca y una voz débil salió de ella. Milly, tienes que escucharme. No puedes dejar que... Pero antes de que Clara pudiera, la habitación se oscureció repentinamente como si una gran sombra hubiera caído sobre ellos. La luz de las lámparas se apagó y Emily se encontró ciega. La Madre Superiora agarró fuerte el brazo de Emily. Vamos, dijo, su voz firme y decidida. Tenemos que salir de aquí ahora. Pero antes de que pudieran moverse, una figura gigantesca emergió de la oscuridad, sus ojos brillando con un brillo maligno. La habitación estaba llena de una sensación de miedo y aprensión, y Emily se sintió atrapada en una trampa. La Madre Superiora la tiró hacia adelante, pero antes de que pudiesen escapar, la figura gigantesca habló, con una voz que hacía temblar las paredes. ¿No puedes irte?, dijo, su aliento frío y pestilente. Ya eres mía. La luna estaba eclipsada y las sombras que se extendían por el dormitorio parecían tener vida propia. Emily se acurrucó en la cama, rodeada por la oscuridad que le parecía estar acechando. De repente, el cuarto empezó a temblar como si algo estuviera tratando de salir a la luz. La joven sintió un escalofrío y se sentó con dificultad intentando ver lo que estaba sucediendo. La habitación parecía estar en proceso de transformarse en una masa informe, como si las paredes estuvieran fundiéndose entre sí. Emily vio objetos flotar en el aire como si la gravedad no tuviera poder sobre ellos. Una silla se levantó del suelo y comenzó a girar en círculos, sus patas produciendo un sonido hueco que hacía eco por el cuarto. De repente, el temblor cesó y la habitación volvió a ser estable. Emily respiró hondo tratando de calmarse. Pero justo cuando pensaba que había pasado todo, una voz susurró su nombre en el oído. La joven se dio vuelta, pero no vio a nadie. ¿Quién preguntó con un temblor en la voz. La respuesta fue un silencio absoluto. Emily se sentía como si estuviera rodeada por una masa invisible y amenazadora.
De repente el cuarto comenzó a oscurecerse aún más, como si la oscuridad misma estuviera absorbiendo la luz. La joven sintió que su corazón iba a saltarle del pecho. «¿Qué? ¿Quieres de mí?», preguntó con una voz cada vez más débil. Yo en ese momento. El cuarto se iluminó con una luz blanca intensa y Emily vio la imagen de Clara sentada en su cama. La estudiante fallecida tenía los ojos tan graves como un sepulcro, su mirada parecía estar atravesando a Emily hasta el mismísimo alma. «Clara», susurró Emily, sintiéndose congelada en ese momento. Pero antes de que Clara pudiera decir algo, la habitación se desvaneció y Emily se encontró a sí misma en una caverna oscura y fría. La estancia estaba llena de piedras y escombros y el aire estaba cargado con un hedor acre que le hacía toser. Clara seguía sentada en la cama, su mirada aún fija en Emily. «¿Tengo que decirte algo?», susurró Clara, sus labios moviéndose con dificultad. Pero justo cuando iba, una explosión de sonido y luz hizo que la caverna temblara. La pared de enfrente se desmoronó, revelando un pasadizo oscuro y yegros. Clara se levantó de la cama, su mirada fija en Emily. «¿Vienes conmigo?», preguntó, su voz apenas audible sobre el ruido. Emily se quedó paralizada, sin saber qué hacer. O justo cuando iba a responder, el pasadizo se cerró, se encontró sola en la oscuridad. El eco de la explosión había cesado, pero Emily sintió que algo estaba esperando para atacarla. La cámara se desvaneció y Emily se despertó en su habitación del internado. Estaba cubierta de sudor y su corazón latía a 1000 por hora. La mañana siguiente el sol brillaba en el cielo y las sombras que habían estado acechando la noche anterior parecían haberse disipado. Pero Emily sabía que no había escapado tan fácilmente. Clara estaba aún ahí, esperándola en el pasadizo oscuro y lleno de peligros. La habitación estaba sumida en la oscuridad cuando Emily despertó con un grito ahogado. La sangre le lateaba en sus oídos y el corazón le golpeaba, un ritmo frenético. Gimiendo, se sentó en la cama y miró a su alrededor tratando de procesar lo que estaba pasando. La habitación parecía estar llena de sombras moviéndose como si las tinieblas mismas estuvieran vivas. Emily se acercó a la ventana y abrió los postigos, permitiendo que el frío aire nocturno inundara la habitación. Miró hacia afuera, esperando encontrar alguna pista sobre qué estaba sucediendo, pero solo vio la oscuridad del bosque que rodeaba el internado. La niebla había descendido sobre el lugar, envolviéndolo en un manto de misterio. De repente, Emily oyó un ruido extraño detrás de ella. Se giró para encontrar Clara sentada en su cama con la mirada fija y desesperada. La estudiante fallecida parecía estar tratando de decirle algo, pero su voz era tan débil que apenas podía escucharse. Emily se acercó a ella, lentamente, sintiendo un miedo creciente. Clara extendió una mano hacia ella y Emily la tosió congelada. La temperatura en la habitación parecía haber caído aún más y Emily pudo sentir el aire helado que salía de los pulmones de Clara. «¿Qué pasa?», Emily preguntó, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decirme?». Clara abrió los ojos de manera desesperada y dijo, en un susurro, la posición de los muerece: «No hay algo aquí que no debes dejar que te toque». De repente, la habitación se iluminó con una luz blanca brillante. Emily vio a sí misma reflejada en el espejo que había sobre la mesa, pero su rostro era distinto. Sus ojos eran oscuridad y su piel estaba pálida y fría. Emily dio un grito ahogado y retrocedió hacia la pared, tratando de evitar lo que vio reflejada en el espejo. Clara se acercó a ella con una mirada fija y desesperada. «No te acerques a ella», dijo Clara. «No permitas que te toque». Pero era demasiado tarde. La luz blanca se intensificó y Emily sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia el espejo. Su reflejo comenzó a distorsionarse como si estuviera siendo plegada y estirada. Emily intentó resistirse, pero era tolate. Se vio a sí misma siendo atrapada por un poder maligno y sentía que su alma estaba siendo arrancada de su cuerpo. Y entonces, todo se tornó negro. La habitación de Emily estaba sumida en una atmósfera tensa y cargada. La lluvia había cesado, pero el viento seguía soplando con fuerza, haciéndole crujir las ventanas y hacer que las sombras se movieran como si tuvieran vida propia. Emily sentía ese peso en el estómago, como si algo la estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Se había acostado temprano aquella noche, incapaz de dormir, con la sensación de que Clara estaba cerca. Ahora se despertó sintiéndose más despierta y alerta que nunca antes. La habitación parecía más pequeña, como si el espacio se hubiera reducido a un nicho oscurito.
De repente, la puerta del armario se abrió, sola, y Emily se encontró con los ojos fijos en la ventana. Un momento después, una ráfaga de viento golpeó la habitación, haciendo que las cortinas se movieran como si alguien las estuviera agitando. La sensación de peligro se intensificó. Emily se sentó en la cama, sus ojos puestos en el armario abierto. De repente, vio a Clara sentada en la ventana, mirándola con una expresión serena y triste. Emily sintió que su corazón se detenía. ¿Era real? ¿O era solo una alucinación? Clara no dijo nada, pero sus ojos parecían hablarle de un mensaje ominoso. Emily sentía que Clara intentaba comunicarle algo, pero no podía entender qué. De repente la luz en la habitación se apagó y Emily se encontró a oscuras. La puerta del armario se cerró con un chirrido y Emily se sintió envuelta por una sensación de terror inminente. Se sentó allí sin moverse mientras el silencio parecía llenarse de una tensión que no podía soportar. O justo cuando pensaba que la habitación estaba completamente oscura, vio un destello débil de luz procediendo del armario. La puerta se abrió y Emily vio a Clara sentada en el suelo, rodeada de sombras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Emily sintió que su corazón estaba a punto de salirle del pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Clara la estaba mostrando eso? De repente, la habitación se llenó con un sonido sordo y pesado, como si algo estuviera subiendo por las paredes. Emily sintió que el suelo empezaba a temblar debajo de ella. Justo cuando pensaba que todo era demasiado para soportar, Clara se levantó y comenzó a caminar hacia Emily con una mirada fija y ominosa. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, excepto por el ruido sordo y pesado que crecía en intensidad. Emily sintió que su mundo se estaba derrumbando. ¿Qué era lo que Clara quería? ¿O qué significaba ese sonido? La habitación parecía estar llenándose con una energía oscura y ominosa, como si algo estuviera a punto de salir. Emily sintió que su corazón estaba a punto de detenerse justo. Cuando todo parecía estar perdido, el sonido se interrumpió abruptamente y la habitación se quedó en silencio absoluto. Clara desapareció y Emily se encontró sola en la oscuridad con la sensación de que algo había estado a punto de atacar la habitación. Estaba sumida en un silencio sepulcral, excepto por el sonido débil y lejano de una voz que parecía decir: «Clara no está sola». La luz del sol apenas había comenzado a despuntar en el cielo, cuando Emily se despertó sintiendo un sentido de nerviosismo y confusión. La habitación parecía distorsionada, como si estuviera deformada por la sombra que había dentro. Emily intentó sentarse, pero su cuerpo parecía pesado, como si estuviera anclado a la cama. Se inclinó hacia adelante, tratando de obtener una visión clara del ambiente, y fue entonces cuando vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Clara, la estudiante fallecida, estaba sentada en su cama, con los ojos fijos en ella. Emily sintió un chillido atravesar su pecho, pero no pudo emitir sonido alguno. La habitación parecía estar suspendida en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Clara seguía sentada allí con una expresión sombría y tranquila. Emily notó que Clara llevaba su uniforme escolar, pero estaba sucio y rasgado. La piel de Clara parecía pálida y frágil, como si estuviera a punto de desmoronarse en cualquier momento. Emily trató de hablar, pero solo pudo emitir un susurro débil. ¿Qué quieres decirme?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. Clara no respondió, simplemente siguió sentada allí, con los ojos fijos. Emily. De repente, la habitación comenzó a temblar y el suelo se convirtió en una superficie lisa y brillante. La luz del sol inundó la habitación, iluminando todo lo que había dentro. Emily vio que Clara estaba sentada directamente sobre algo que parecía un agujero oscuro en la cama. De repente el suelo se abrió con un crujido y una figura oscura emergió de la oscuridad. La figura era alta y delgada, con ropas arrugadas y sucias. Emily vio que la figura llevaba un pañuelo en la cabeza, parecía estar cubriendo algo. La figura se acercó a Clara y comenzó a hablarle en un susurro muy bajo. Emily no podía escuchar lo que decían, pero la forma en que la figura tocaba el hombro de Clara era como si estuviera tratando de calmarla. De repente la habitación se convirtió en una tormenta y los objetos comenzaron a moverse solos. Los cajones de la cómoda saltaban al suelo y las cortinas se arremolinaban en el aire. Emily sintió que estaba perdiendo el control, como si estuviera siendo arrastrada hacia un pozo sin fondo. La figura oscura se volvió hacia ella y le dijo algo en un susurro que parecía ser una advertencia.
Emily no podía escuchar, pero vio que la figura señalaba hacia atrás, como si estuviera tratando de decirle algo importante. Y entonces todo se detuvo. La habitación se calificó y los objetos volvieron a su lugar natural. Clara seguía sentada en la cama con los ojos fijos en Emily. La figura oscura había desaparecido tan rápido como había emergido. Emily se despertó con un chillido, sentada en su cama, rodeada por la oscuridad. Y el silencio, la habitación parecía distorsionada y extraña, como si estuviera siendo observada por algo que no podía ver. Emily sintió que estaba a punto de perder el control, como si estuviera siendo arrastrada hacia un pozo sin fondo. Y entonces escuchó una voz en su cabeza. Emily despierta. La habitación estaba oscuramente iluminada por las luces de la luna que entraban a través de las ventanas empañadas. Emily se despertó con un sobresalto, como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Miró a su alrededor, tratando de ubicar la fuente del ruido, pero todo parecía tranquilo y pacífico. Intentó volver a dormir, pero no podía quitarse el presentimiento de que algo estaba cerca. La habitación parecía estar cambiando, como si las sombras se movieran solas. Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. De repente, una figura surgió de la penumbra. Era Clara, sentada en su cama con los ojos fijos en Emily. Pero esta vez no había lágrimas en sus ojos ni tristeza, su rostro. Esta Clara parecía distinta. ¿A qué quieres decirme?, preguntó Emily, intentando mantener la voz firme. Clara se acercó a ella, su rostro sin expresión alguna. La habitación estaba cada vez más oscura y el aire parecía pesado, de miedo. Emily sintió que Clara le estaba transmitiendo un mensaje, pero no podía entender qué era lo que quería decirle. De repente, la figura de Clara comenzó a cambiar, su rostro desmoronándose como una máscara de papel. Emily vio algo en lo que nunca hubiera pensado, algo que le hizo sentir el corazón detenerse en su pecho. «Dios no entra aquí», susurró Clara antes de desvanecerse, como si jamás hubiera existido. La habitación estaba en silencio absoluto. Emily se sentía como si hubiera sido golpeada por un tren. La oscuridad parecía haber adquirido una vida propia, como si la estuviera absorbiendo. De repente, el aire se llenó de un sonido extraño y grave, como si alguien estuviera rasgando una guitarra con cuerdas de hierro. Emily se levantó de la cama, sus pies golpeando el suelo con un ruido húmedo. El sonido continuaba resonando en el aire, pero no podía encontrar qué lo estaba haciendo. La habitación parecía estar aumentando de tamaño, como si estuviera expandiéndose para englobar todo el pueblo. De repente, la luz de la luna desapareció y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta. Emily se quedó paralizada, escuchando el sonido grave que parecía venir de todas partes. Y entonces, justo cuando creía que no podía soportar más la habitación, se iluminó con una luz blanca intensa. La habitación estaba llena de estudiantes del internado, sus ojos fijos en Emily como si estuvieran esperando algo. Pero Emily no veía a ninguno de ellos que le pareciera familiar. Sus rostros eran extraños y sombríos, como si fueran disfraces de los muertos. Emily se quedó paralizada, sintiendo que el mundo se había vuelto loco. O justo cuando creía que no podía soportar más, la habitación se sumió en un completo silencio absoluto.